Muy buenas horas. Vamos a trabajar el día de hoy problemas con respecto a lo que son ángulos en posición nombral. Entonces, esa es la teoría, ustedes ya lo han visto, y solamente habría que recordar aquí que esto se va a trabajar en un sistema de coordenadas, donde intervienen el eje de las X, que se le llaman las abscisas, y el eje de la Y, que se le llaman ordenadas. Entonces, aquí solamente va a cambiar el nombre, nada más. Las abscisas y las ordenadas, porque estamos trabajando en plano cartesiano, en un sistema de coordenado cartesiano. Entonces, me dices, el problema número 1, si el punto P vale menos 3 y 4, pertenecen al lado final de un ángulo alfa en posición normal, calcular las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, nosotros acá tenemos que recordar en qué consiste esto de ubicar este punto en un plano cartesiano. No se olviden que el primer par, este es un par ordenado, corresponde al eje de las X. Entonces, ubico más o menos el eje de las X está acá. Este es el eje de las X negativas, las positivas, Y positivas y las Y negativas. Vamos a suponer que por acá esté negativo 3. Ubicamos y por acá en Y el punto 4. Entonces, al ubicar estos dos puntos, se van a ubicar aquí, este va a ser el punto P. Vamos a suponer que por acá está el punto P. Entonces, de aquí a acá se va a generar, perdón, un radio vector, que se le llama, ustedes ya lo han visto por teoría, ese sería el radio vector. Entonces, todo esto sería el ángulo en posición normal alfa. Entonces, para resolver este tipo, en primer lugar, de ejercicios, ubicamos en el plano cartesiano los puntos menos 3 y 4. Entonces trabajamos una paralela al eje de las Y o de las ordenadas, de manera tal que genere un triángulo rectángulo. Siempre esto va a tener que tener en cuenta los triángulos rectángulos para poder hallar lo que me piden las 6 razones trigonométricas. Entonces, una vez ubicado esto, yo me doy cuenta que la distancia de aquí hasta acá en Y es 4, entonces esto también tiene valor de 4. ¿Entendido? Entonces esto vale 3, pero es negativo, entonces no habría ningún problema. Entonces ya conozco dos lados de este triángulo rectángulo, me faltaría ya la hipotenusa. Pero este es un triángulo conocido, jóvenes. Olvidándonos por un momento el negativo 3, esto sería el radio vector, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula, dice el radio vector, que es r al cuadrado, va a ser igual a los catetos, o sea, o a ordenada al cuadrado por más la otra abscisa al cuadrado, que es lo mismo decir catetos, porque al final, como es un triángulo rectángulo, siguen siendo los catetos. Entonces, vamos a poner negativo 3 al cuadrado, lo pongo entre paréntesis porque esto me va a afectar a todo el signo, más 4 elevado al cuadrado. Entonces ya tengo allí la situación. Entonces ese es un teorema de Pitágoras tan sencillo. Entonces r al cuadrado debe ser igual base negativa, exponente positivo, perdón, negativo sale positivo, ¿no? Base negativa, exponente par sale positivo, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado es 16. Entonces este es sencillo, aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces por acá vamos a resolver este ejercicio. Entonces decimos r debe ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 9 o 9 más 16, 25. Esta es una raíz exacta, por lo tanto el radio vector vale 5. Ya hemos hallado el radio vector, sería acá 5. No olvidarse que esto es lo mismo que vimos anteriormente con las razones trigonométricas, sino que esto lo ubicamos ahora en un plano cartesiano y hay que tener en cuenta los signos. Entonces, ahora vamos a calcular lo que nos piden, ¿no? Nos piden ahora que hallemos las 6 razones trigonométricas. Las 3 primeras es vital. Ya les he explicado antes que hallando las 3 primeras es vital. Vamos a hallar el seno del ángulo alfa. Muchachos, en razones trigonométricas recordamos que hablamos de cateto opuesto, hipotenusa. Aquí le vamos a cambiar el nombre, pero para no confundirles, por esta vez lo vamos a tomar así, ¿ya? Con cateto opuesto porque estamos trabajando con un triángulo rectángulo, ¿ya? Para no estar con la situación de que, bueno, cambió de nombre. No cambia de nombre porque están en el sistema de plano cartesiano. Pero vamos tomando la referencia que saben. Este es el ángulo que voy a hallar yo. Entonces decimos, el seno de este triángulo que está acá, el seno, sería cateto opuesto, que sería ordenada, sería 4,
4 pongo por acá, sobre radio vector, que sería 5. O en pocas palabras, cateto opuesto sobre hipotenusa, que es lo mismo. Siguiente razón trigonométrica. El coseno del ángulo alfa. El coseno sería en el triángulo normal, cateto adyacente, en este caso negativo 3, sobre la hipotenusa 5. O en pocas palabras, abscisa sobre radio vector. Es lo mismo. La tangente del ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? Jóvenes, señoritas, bien sencillo. Normalmente en el triángulo rectángulo es cateto opuesto, o sea 4, el opuesto a ese ángulo, sobre el adyacente, que sería el negativo 3. Entonces, y ahí, en pocas palabras, ordenada sobre abscisa. El resto de razones trigonométricas la vamos a encontrar por la inversa. ¿Recuerdan? Si ahí la inversa de la tangente es la cotangente. Entonces solamente habría que invertir, que sería negativo 3 cuartos. Ahí está. La secante del ángulo alfa, que sería la inversa del coseno, me ubico, sería 5 sobre 3 negativo, o todo sería negativo 5 tercios, que es lo mismo. Y por último, hallamos la cosecante de ese ángulo, que sería su inversa, jóvenes y señoritas, el seno, o sea 5 cuartos. De esa manera es como resolvemos problemas sobre ángulos en posición normal. Normalmente hay que tener en cuenta el plano cartesiano y en qué cuadrante se encuentra. Este ángulo en posición normal se está encontrando en el segundo cuadrante, por lo tanto que estas serían sus razones trigonométricas en ese ángulo en posición normal. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.